Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a dar un pequeño margen de cortesía. Bueno, yo creo que ya no es necesario, ya tenemos una buena cantidad de oyentes. Aparte ya pasaron unos minutos de las 5 de la tarde. Buenas tardes Europa, buenos días América. Sabemos que hay muchos de nuestros oyentes que nos escuchan desde América Latina. Soy Juan Pina y os doy la bienvenida a este Twitter Space de la Fundación para el Avance de la Libertad. Procuraremos no extendernos más allá de una media hora. Sabemos que José Ramón tiene una agenda muy apretada y el tema, como no podría ser de otra manera en estos días, es Ucrania. En estos momentos tan espantosos, cuando las sirenas y las explosiones están sonando de nuevo en el centro de Kiev, nuestros pensamientos están con toda la población de Ucrania y especialmente con nuestros compañeros de los tres grandes think tanks liberales y libertarios de ese país, la Fundación para la Libertad Económica de Ucrania, el Centro Benedictino por el Supermercado, junto a entidades como Students for Liberty Ucrania y, por supuesto, el Instituto de Liderazgo Económico de Ucrania. La Fundación para el Avance de la Libertad está en contacto permanente con los compañeros ucranianos. Estamos coordinando diversas iniciativas de apoyo y quiero recordar a todos que a lo mejor me puede apoyar la red Atlas, que incluye a más de 500 think tanks liberales en un centenar de países, ha creado desde Washington un fondo para la libertad de Ucrania que está tratando de ayudar a nuestros compañeros, auténticos luchadores por la libertad. Por favor, donad quienes podáis. Solo hay que ir a atlasnetwork.org y efectuar la donación que cada uno pueda y quiera realizar, pero eso sí, incluyendo en el campo de comentarios la palabra Ucrania, para canalizar la donación a ese fondo en concreto. El programa de hoy va a ser una entrevista informal, una conversación abierta con uno de los mayores expertos de nuestro país en materia de geopolítica. Se trata del expresidente de las Islas Baleares, don Juan Ramón Bauzá, que es actualmente eurodiputado de Ciudadanos e integrado, por tanto, en el Grupo Liberal del Parlamento Europeo, el Grupo Renew Europe. Su videoblog Exteriores con Bauzá creo que no necesita presentación, conocido de muchos de los oyentes y puede seguirse en YouTube. Es extremadamente influyente y creo que nos ofrece con frecuencia claves sobre muchos de los grandes temas de la actualidad internacional. De manera que buenas tardes, José Ramón, y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y un placer estar con vosotros y compartir pensamientos de tan absoluta actualidad. Para comenzar esta conversación, me gustaría preguntarte tu opinión sobre la respuesta que Occidente está dando a Rusia. Si ha sido demasiado, si ha tardado demasiado y por otro lado, si es realmente efectiva. Bueno, vamos a ver, es cierto, y yo como europeísta convencido, como liberal europeísta convencido, soy muy crítico e intento ser además autocrítico constructivo precisamente porque me ocupa y me preocupa mucho Europa. ¿Y por qué digo o hago ese matiz, previo? Porque sí que es cierto que en un momento dado, al inicio de esta, ya no crisis, sino guerra, es cierto que Europa o la Unión Europea actuó de una forma dubitativa, actuó de una forma no coordinada o no todo lo coordinada que quisiéramos y sobre todo no unánime y conjunta. Es cierta esa realidad, pero también es cierta que de una forma inmediata, al cabo de los días, sí que ya hubo una posición común, se vieron las necesidades absolutas de poder marcar acciones conjuntas y ha llevado a que la acción de la Unión Europea ha sido la más decisiva en la propia historia de la Unión, con la mayor contundencia que jamás se había visto, y eso precisamente se ha podido poner de manifiesto con determinadas sanciones y con algo que era inaudito, como que todos nos hubiéramos puesto de acuerdo para ponernos de frente y frente al mismo tiempo a un criminal de guerra, a un mafioso, a un matón, que pensaba que esto le iba a salir más fácil y más gratis y más gratuitamente de lo que ha sido. Con lo cual es cierto que en un principio no fue lo contundente que yo hubiera querido, pero también es cierto que hemos aprendido la lección básicamente porque esta lección nunca la habíamos estudiado o no se había visualizado y ahora ya sabemos cómo hacer y tenemos muy claras las cosas de cara al futuro. En el Pleno del Congreso de los Diputados de esta semana, tu compañero Edmundo Val hablaba sobre todo sobre las sanciones a los oligarcas, al propio Estado ruso. La verdad es que esas sanciones a los oligarcas, bueno, están muy bien, pero están llegando con cuentagotas. Prácticamente se les lleva advirtiendo semanas, desde antes de la invasión. Habrán podido crear sociedades pantalla para aclarar cuentas, fondos y activos de todo tipo. Y digamos que se están incautando con bastante lentitud activos
de estas personas. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, vamos a ver, todo no se puede hacer todo de una manera inmediata en 24 horas, es decir, yo decido esto, voy a aplicarlo, hay unos procedimientos, pero sí que es cierto que se ha producido una cuestión muy importante, aparte del bloqueo de las cuentas de oligarcas y demás, que son los que más están padeciendo esta situación, aparte del propio Putin. Hay una cosa fundamental y que tampoco se había producido, que es en el caso del bloqueo del código SWIFT. El código SWIFT es sumamente importante y fijaos la trascendencia de esa unidad que comentaba yo al principio que no se había producido. El jueves y el viernes pasado estuve en París participando en unas jornadas, en unas conferencias sobre esta situación. En ese momento era crisis de Ucrania y estábamos los parlamentos de los 27 países miembros más una representación del Parlamento Europeo a la cual yo tuve el honor el honor de pertenecer. En ese momento estábamos debatiendo si se aplicaba o no aplicaba ese bloqueo del código SWIFT. Yo hablaba con muchos colegas míos de los diferentes países y algunos aquí en España y decíamos, es imprescindible el bloqueo del código SWIFT. ¿Pero qué ocurre? Ese código SWIFT, y te estoy hablando del viernes de la semana pasada, que parece que ya es historia. Había 3 países que no querían el bloqueo del código SWIFT. Eran Italia, era Alemania y era Austria. Esos 3 países no querían el bloqueo del código SWIFT, básicamente no, primordialmente como consecuencia de que ellos tenían una dependencia gasística de Rusia absolutamente elevada, necesitaban el gas ruso no solamente para supervivir o sobrevivir y tener una compensación de todas sus necesidades energéticas, sino que necesitaban pagar a Rusia mediante código SWIFT. Con lo cual, eso fue el viernes. La jornada fue todo el jueves por la tarde, todo el viernes. El viernes a eso de las 5 o las 6 de la tarde todavía se estaba produciendo ese debate y esos países no querían el desbloqueo del código o el bloqueo del código SWIFT. Al cabo de las horas, trabajando incluso el sábado estuvimos con reuniones de grupo, trabajando multilateralmente, cada uno hablando, yo por ejemplo hablando con algunos colegas de diferentes países, italianos, alemanes y demás, para intentar trasladar a cada uno de sus respectivos gobiernos la necesidad imperiosa de ese bloqueo. Y lo conseguimos. Por lo tanto, es absolutamente trascendental algo tan sencillo, aparentemente de cara a la galería, pero tan complicado, porque piensa que tenemos que ponernos de acuerdo 27 países, de los cuales 3 saben que dependen exclusiva de una manera muy importante de sus necesidades gasísticas de Rusia. Eso lo hemos conseguido. Y los oligarcas, te puedo asegurar que los oligarcas están absolutamente muy preocupados como consecuencia de que también estamos pidiendo hemos votado a favor también de la eliminación del poder trabajar con las Visas, con las Mastercard, con las American Express y con todo, con todo lo que es las plataformas financieras con las cuales se puede mover. Y eso les afecta mucho porque también para hacer modificaciones dentro de sus conglomerados financieros, eso no se hace de un día para otro. Y les afecta muchísimo porque Putin está preocupado por la guerra, por su guerra y por lo que a él le interesa. Pero los oligarcas están preocupados porque cogen su avión y, por ejemplo, llegan al aeropuerto de Madrid-Baraja y si su tarjeta no funciona y su código SWIFT está bloqueado, no pueden cargar de queroseno su jet privado o no pueden navegar con su yate privado o no pueden comer en el mejor hotel de París. En definitiva, eso les está pasando una factura que es evidente, que a nosotros nos parece de muy lejos, pero el apoyo, uno de los principales apoyos, y luego lo veremos más tarde durante la conversación, uno de los principales apoyos que tiene Putin son de los oligarcas que ya están empezando a recelar de la situación. ¿Es viable pensar que podamos acabar con las importaciones de gas y petróleo de una manera relativamente rápida, incluso aunque ello implique una subida de precios? Mira, esto es uno de los debates, además, que estuvimos trabajando tanto en París como a lo largo de toda esta semana. Es los 27 países de la Unión Europea, y así se transmitió por los diferentes representantes de las instituciones, por la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, por el propio presidente tanto del Consejo en este caso, Jean Michel, o de la misma Ursula von der Leyen, e incluso debo reconocer que Borrell estuvo muy bien. Yo que cuestiono y critico en muchas ocasiones a Josep Borrell, debo decir que tuvo un discurso muy interesante y muy buen discurso en el Parlamento el pasado martes. Pero es sumamente importante que seamos conscientes de que si queremos plantarle cara al mafioso y al matón, eso implica que si no consumimos su gas, hay una serie de productos que van a incrementar su precio y que eso significa, y que esos bloqueos
de la economía rusa implican directamente un incremento de todos nuestros productos. Pero aquí yo digo una frase, o llevo una frase, diciendo una frase desde estas últimas horas, días, que es que la guerra tiene un coste, pero la guerra no tiene precio. Es decir, tenemos que pagar por lo que eso supone, pero aún así siempre nos será barato si somos capaces de ponernos delante, de vencer al tirano y de anular al matón. Una de las maneras de apoyo de Europa, por primera vez, es algo realmente histórico, está siendo el envío de armamento directamente a la República de Ucrania para que se pueda defender de la invasión. Aunque algunos países, lamentablemente el caso de España, haya tardado pues mucho más de lo que es decente, las armas están llegando, pero sin embargo la promesa que se había hecho a los ucranianos de defender su espacio aéreo entregándoles aviones de combate, pues no está ocurriendo. Y tampoco parece, el mismo Stoltenberg ha dicho una vez más que no se va a cerrar el espacio aéreo ucraniano por parte de la OTAN, ni siquiera entregando, regalando o vendiendo aviones a Ucrania para que los pueda utilizar. ¿Cómo ves este apoyo militar en general y por qué no podemos ir un paso más allá? Hay muchos análisis muy interesantes y muy sensibles en esta doble pregunta. En primer lugar, se ha traspasado una línea roja que jamás había cruzado la Unión Europea, que es el envío de armas, de recursos balísticos, armamentísticos, militares, en este caso a Ucrania. Y se ha aprobado por unanimidad, digamos, la aportación de 500 millones de euros precisamente para la compra de material armamentístico militar. Debo decir que es una auténtica y una verdadera vergüenza. O sea, yo en pocas ocasiones he tenido muchas, pero en pocas ocasiones me he sentido tan avergonzado como en estas 48 últimas horas previas a la decisión, o posteriores a la decisión de poder comprar armas, como la que he sentido con este gobierno una vez más. Es decir, la necesidad imperiosa. Cuando oyes al presidente Zelensky en el propio hemiciclo del Parlamento, diciendo que necesitan ahora más que nunca la ayuda de Europa. Y una de esas ayudas más absolutamente necesarias se traducen en la ayuda a la defensa. Lo que hemos estado diciendo muchísimos, ya no te digo que iba a ocurrir la guerra, nosotros ya lo dijimos antes del mes de noviembre, ya estábamos diciendo que lo de Bielorrusia simplemente era una maniobra de disuasión para que Putin empezara a poner sus piezas a lo largo del mapa y que luego simplemente movilizara sus tropas. En definitiva, era absolutamente necesaria esa aportación de armas. ¿Y por qué te digo esa vergüenza? Oye, es que a mí, mis compañeros, mis colegas de los 26 países me estaban diciendo, bueno, de 25, porque Hungría tampoco ha aportado, me estaban diciendo, ¿por qué España no aporta armas? ¿Por qué España no ayuda a Ucrania? ¿Por qué España no se compromete con los ucranianos? Es que era de una vergüenza tan abismal y tan absoluta que tú tenías más que una explicación. Le decía, perdona, no es España, es el gobierno de España. Yo entiendo que os parezca a vosotros uno, pero España es un país y tiene un gobierno que lamentablemente nos está representando así y así nos va. Y tenéis que entender que una parte del gobierno de España es comunista, con lo cual un socio de Putin está dentro del gobierno de España, con lo cual los podemitas son los que están bloqueando la llegada de las armas a Ucrania y Sánchez es prisionero de los comunistas, porque si no están los comunistas en el gobierno, él no se sienta 24 horas más en el sillón. Ese es el verdadero drama, la verdadera vergüenza que algunos hemos estado padeciendo como consecuencia de que el gobierno de Pedro Sánchez tiene a los comunistas, que son los socios de Putin, dentro de su estructura y estaba condicionando. Y ha tenido que ser a última hora y como consecuencia de las presiones internacionales que ha recibido Pedro Sánchez, el que se ha producido el hecho de esa venta. Pero no debemos olvidar que la semana anterior se produjo en Estrasburgo una votación para la liberación de 1.200 millones de euros para ayuda económica, no para compra de armas, sino para ayuda económica a los ucranianos que estaban siendo atacados y que estaban siendo estaban siendo invadidos. Y esa ayuda de 1.200 millones de euros, quien se opuso a esa liberación económica fueron los mismos podemitas, los bilduetarras y los mismos que configuran la acción del gobierno que preside Pedro Sánchez. Por lo tanto, esa es la línea de mayor vergüenza que estamos viviendo y que hemos vivido
algunos españoles, no todos, algunos españoles en esta situación. Y paso a comentar la segunda fase de tu pregunta. Hay un análisis muy importante porque hay que actuar sabiendo que el corazón nos duele con todo lo que estamos viendo, lo que estamos pasando, lo que están padeciendo nuestros vecinos ucranianos y que tenemos que analizar con mucha frialdad, desgraciadamente. Me explico. Vamos a ver, toda la aportación en materia de defensa que desde el principio sabíamos que teníamos que hacer a Ucrania era precisamente para actuar de forma disuasoria frente al ataque inminente de Putin, la invasión de Putin, porque el ejército ucraniano no tenía las capacidades defensivas que tiene en ofensivas el ejército ruso. Por eso había que nutrirle, había que ayudarle cediéndoles y dándoles todas las capacidades militares y bélicas letales que no tenían. Zelensky nos ha pedido dos cosas. La entrada en la Unión Europea, que luego si quieres podemos comentar, que ya de hecho prácticamente ya esa candidatura que necesita años ya debería serle concedida de forma inmediata, y también la aportación de armas. Nosotros, los 27 países que conforman la Unión Europea, todo ese material bélico se lo damos inmediatamente o se dirige a la OTAN. Y es la OTAN la que después, mediante sus bases y decisiones del Alto Comando Conjunto Militar operativo, decide dónde considera más adecuado que sean distribuidas. Pero, es decir, un primer detalle, es decir, España o los países no aportan las armas directamente a Ucrania, sino que son a la OTAN y la OTAN lo distribuye. Y viene aquí el análisis más frío, más realista, porque no tenemos que engañarnos, eso hay que tomar decisiones muy frías. Debemos pensar, uno, que Putin no está loco. Putin tiene un plan perfectamente definido, estratégicamente diseñado y que quiere llevar a cabo. Ese plan que él tiene y ha pensado no lo sabemos nosotros. Él no está loco, pero es un criminal, con lo cual él va a intentar cubrir y cumplir sus objetivos. Tenemos que ser muy cuidadosos, por ejemplo, en el tema, se ha hablado de si dejamos el espacio aéreo abierto, o sea, cerrar el espacio aéreo para que no entre ningún avión, ninguna aeronave, ningún helicóptero a ese espacio aéreo. Yo he hablado, sabéis, yo soy reservista del Ejército, tengo muchos y buenos amigos en el Estado Mayor, en los más altos puntos de decisión, y todos reflexionamos muy enfriamente, unos de una forma, otros de otra, pero analicemos esto, más que nada para que tengamos otra perspectiva. Analicemos si cerramos ese espacio aéreo, que yo no digo ni que sí ni que no, tienen que ser los profesionales, el alto mando militar, que saben mejor que nadie cómo está la situación, en base además a la información que le está llegando a la inteligencia mayoritariamente norteamericana, que no está fallando, por cierto. Analicemos si cerramos ese espacio aéreo y por lo que sea, es una de las cosas que tiene prevista Putin hacer y que haga el harakiri a uno de sus pilotos penetrando en el espacio aéreo para que ese avión, ese caza, sea abatido, como es lógico en el momento que todo el espacio aéreo esté cerrado, cualquier aeronave que se incorpore al espacio aéreo inmediatamente va a ser abatida, inmediatamente. Podemos analizar si a lo mejor es una de las cosas que pretende Putin, mandar a una aeronave suya que sea abatida y que se justifique una operación bélica de mayores dimensiones que pueda tener consecuencias peores a las que en un momento imaginemos. Lo digo porque os dejo esa reflexión en el aire. Tenemos que analizarlo con mucha frialdad. Esta mañana mismo, una de las cosas que se estaban analizando por parte de la OTAN era si enviábamos algunas tropas especiales para una operación inmediata en la zona de la frontera para ayudar a las tropas ucranianas. Es decir, lo que está pasando es una guerra viva, como todas las guerras. Pero el análisis tenemos que hacerlo con mucha cautela, con mucha prudencia, doliéndonos el corazón, pero teniendo la mente muy fría en todo momento, porque tenemos que intentar prever lo que puede querer hacer Putin para forzar situaciones peores. La cuestión es que probablemente la guerra se pueda alargar
bastante tiempo, pero yo creo que todo el mundo coincide ya en que Putin no se va a quedar en Ucrania, sino que, bueno, peligra Moldavia, peligra Georgia, dos países que acaban de solicitar apresuradamente el ingreso en la Unión Europea también. Podrían incluso peligrar los bálticos. Yo me imagino que tus compañeros eurodiputados de países, sobre todo como Letonia, donde hay una bolsa de población rusófona importante que podría ser empleada por el victimismo tradicional de Putin, pues pueden estar bastante preocupados, aparte de que no pueden ocurrir incursiones, no ya en los Bálticos, sino incluso en Suecia, por parte de la aviación rusa. Entonces, realmente, ¿no crees que Ucrania es simplemente la línea del frente de un conflicto que tenemos con Rusia y que en realidad es mucho mayor? Vamos a ver, analicemos también al mismo tiempo un par de cosas. Primero, la cosa no le está saliendo a Putin como él esperaba, por dos motivos. Porque esperaba tener una Unión Europea débil que no contestara de esta forma y tan contundente al ataque y a la guerra y a la invasión rusa. Y segundo, porque se está encontrando con una población ucraniana liderada por un presidente Zelensky que prácticamente, digamos, ni había reconocido y del que se reía por débil Putin, y ha demostrado un liderazgo como pocos líderes han demostrado. Quiero recordar una frase muy importante a tener en cuenta, que dijo, y ha dicho continuamente, pero que dijo Zelensky el otro día en el Parlamento. Pensad que la línea que separa ahora mismo la democracia de la tiranía, la libertad de la opresión, es Ucrania. Y si Ucrania desaparece, estáis vosotros directamente en frontera con el criminal. Ese es un análisis importante. Entonces, ¿por qué hago esa referencia? La guerra no le está saliendo a Putin como pensaba. Está tardando mucho más de lo que él imaginaba. Cada día que pasa es un día peor para Putin. Cada día que pasa, él tiene una menor capacidad de reacción. ¿Qué se está produciendo? Voy a contaros una cosa que es como muy de perogrullo, de muy sentido común, pero que a veces no se cuenta, pero que yo os la cuento para que entendáis el porqué. Tiene que alimentar a casi 150.000 hombres. Tiene que alimentar a 150.000 hombres todos los días, desayuno, comida y cena. La inteligencia norteamericana nos está diciendo que parte del suministro, porque como en las películas, el suministro de la comida se hace o en cocinas o bien esas latas que vemos en las películas que se sacan de la mochila y tal y cual. Muchos de esos alimentos están caducados. Con lo cual, eso es un punto uno. Segundo, hay una deserción, se están produciendo ya deserciones dentro de las tropas rusas. Muchos de los carros de combate, baterías y demás están dejándose en la cuneta porque se han quedado sin combustible. Y cada día que pasa es un día menos de cubrir esas necesidades. Esa fila que habéis visto, ese convoy de 65 kilómetros de tanques, de carros de combate, de plataformas balísticas, está a 25 o 30 kilómetros de distancia de Kiev. Según Putin, eso se tenía que haber producido en los primeros días. Y está muy aislado y además no ha contado con una cosa, las circunstancias climatológicas. El invierno está siendo mucho más benévolo de lo que se imaginaba, con lo cual una de las cuestiones que juega mucho en la estrategia militar, la toma de decisiones, es el campo de batalla. El campo de batalla a estas alturas, en condiciones habituales, tendría que estar helado. Y es esa turba negra que veis, que realmente es un lodazal, un fango, que impide el avance de esas tropas pedestres, la infantería, las tropas de a pie y el movimiento de los rodillos, de las cadenas, de los carros de combate y demás, mucho más lento de lo que se imaginaba. Es decir, hay muchas circunstancias que están enlenteciendo el ritmo de la conquista y la invasión que ellos imaginaban. Entramos también en una segunda fase. La segunda fase que estamos viendo y el por qué se produce. La fase del combate urbano. El combate urbano es sumamente importante porque quienes conocen la zona urbana es la resistencia al ejército ucraniano. Kiev, a donde se ha entrado ahora, donde se va a entrar, Kiev es una ciudad enorme, de muchos millones de habitantes, donde el ejército ucraniano tiene las posiciones de ventaja operativas, de combate. Está en las zonas de máximo dominio, está en las zonas de mayor digamos, capacidad de ataque,
conoce perfectamente todo su entramado y en este caso en una guerra urbana estamos hablando del entramado de los parkings, del entramado de las conducciones gasísticas y de electricidad, los propios corredores internos y los túneles del metro. Eso lo conoce a la perfección el ejército ucraniano y tiene una capacidad operativa y letal mucho mayor que el propio ejército ruso. Por eso, si se produce la entrada del ejército ruso, quien tiene mayor ventaja es el ejército ucraniano. Y estamos viendo que precisamente eso le ha afectado de tal forma a Putin y a Rusia que ha producido o ha realizado ese bombardeo directo ya no sobre objetivos militares, sino sobre objetivos civiles, sobre zonas residenciales, sí. sobre hospitales, sobre colegios. Es decir, necesita tumbar todas aquellas posiciones que pueden ser de ventaja operativa directa para, en este caso, su enemigo, que en este caso es el defensor. Es decir, la situación se le está descontrolando a Putin y eso hace, obviamente, que sea pues mucho más criminal su acción y que ya haya miembros dentro del propio ejército. Putin está rodeado de muy pocas personas. Nos consta también que muchos de los generales de Putin siempre le habían dicho que esa operación no debía realizarse. Y Putin cada vez escucha a menos gente porque su entorno es mucho más reducido y está viviendo mucho más allá, es decir, en otra realidad de la que se está produciendo. Y lo que decía, nos consta también a través de la inteligencia, pues que británica, mayoritariamente en este caso norteamericana, que muchos de los altos mandos del ejército y ya deriva también hacia el resto, algunas de los mandos intermedios no quieren participar en cometer crímenes de guerra. Pongo un ejemplo. Las imágenes que hemos visto en estos últimos días, en estas últimas horas, de cómo la población civil se pone delante de un tanque y lo para. No paran el tanque. Es que el que va dentro sabe que puede embestir y que puede pasar encima de civiles inocentes no armados. Y cuando se acabe la guerra, que se acabará, esos que hagan crímenes de guerra serán juzgados por crímenes de guerra y por delitos de lesa humanidad. Con lo cual, todo eso cuenta a la hora de tomar muchas decisiones. Claro, hablamos antes de que empieza a haber deserciones en las propias filas rusas y también de que esa inteligencia británica y sobre todo estadounidense, bueno, pues esta vez está acertando bastante bien. ¿Qué posibilidades conoces tú que se estén barajando de un posible cambio, no sé, de un golpe palaciego, de algún tipo de cambio dentro de la propia Rusia? Vamos a ver, es muy difícil, es muy complicado que haya un cambio hoy en día dentro de la estructura rusa. Piensa que Putin actúa como un matón y como un mafioso, con lo cual está rodeado de una guardia pretoriana y matará a todo aquel que piense diferente de él, pero también como toda estructura mafiosa, y es el caso, por ejemplo, de los oligarcas, llega un momento en que el entorno se preocupa no por lo bien que le vaya a Putin, sino por lo mal que le pueda ir a él. Es decir, si a mí no me importa tanto que Putin caiga, a mí lo que me importa es que mis miles de millones los pueda seguir utilizando yo. Con lo cual, esa reflexión es una cosa importante. Fijaos, yo creo que uno de los puntos decisivos, uno de los países decisivos que va a decir mucho y que puede condicionar mucho, e incluso el propio futuro de Putin, es un país que es socio actual de Putin, pero que ya se está desmarcando, es China. China, ayer mismo en la ONU, hizo una cosa que no había hecho nunca. No apoyó la ayuda a Rusia, a un país comunista, a un país de su entorno, a un país soviético. Es decir, ayer China se abstuvo. Ayer China dijo, no quiero participar y no avalo esas actuaciones de Putin. Si en un momento dado China está comprando, China depende de Rusia en muchas cosas, todo el tema del gas y del petróleo, obviamente. China también depende de Rusia en una cosa muy importante, que tampoco es demasiado conocida, pero que os cuento. China depende del agua rusa. Y el agua rusa, el suministro del agua rusa, depende o procede de Siberia. Con lo tal, en un momento dado, si China ve que puede poner en riesgo la propia estructura y estabilidad de sus necesidades, China va a decir, y Xi Jinping le va a decir a Rusia y a Putin, oye, hasta aquí hemos llegado. Pensad otra cosa, la economía china
China ha comprado la inmensa mayoría de las deudas públicas mundiales, con lo cual China domina la economía mundial. Lo último que le interesa a China es que un conflicto se alargue durante demasiado tiempo, porque sus intereses están en las economías y en las deudas públicas de todos esos países y todos los intereses comerciales y empresariales que tienen. Por lo tanto, en un momento dado, fíjate cómo son las cosas, China puede ser un aliado imprescindible para hacer deponer a Putin todo este tipo de acciones, que paralice la guerra y que se encuentre una salida para esta situación. Como estamos ya con poco tiempo, quería, una pregunta que creo que para todos es muy importante. Esta crisis humanitaria está siendo tremenda, vamos a superar los 4 millones de refugiados y quiero hacer hincapié tanto ucranianos como inmigrantes de otros países que estaban en Ucrania y que también huyen despavoridos de Ucrania. ¿A tu juicio está Europa suficientemente preparada para recibirles y para ayudarles a todos ellos? Pues efectivamente, el gran drama de este es el drama de los refugiados, es el drama de los millones de personas que van y que están saliendo ya de Ucrania. Ucrania tiene 44 millones de personas y ya se está produciendo. El jueves y viernes pasado, ya, como te comentaba, en París, ya nos decían representantes tanto de Polonia como de Rumanía, como de Eslovenia, como de la República Checa: oye, esto ya se empieza a mover, porque estamos viendo cómo ucranianos empiezan a llegar a nuestras fronteras. Europa ya ha dado muchos pasos en ese sentido. Una de las cosas que se está haciendo ya va a ser el reconocimiento inmediato, el paso inmediato de todas las personas que así lo necesiten al interior de las fronteras de la Unión Europea. Hemos escuchado alguna cosa que es para llorar y para reír al mismo tiempo, como que algún epidemiólogo decía que sí, que entren, pero antes hay que hacerles las PCR, no sea cosa que vengan con virus. Oye, por Dios, mira, pues ya, yo entiendo que haya gente que necesite ganar protagonismo, pero a costa del absurdo ya es eso, es redundar en el mayor de los absurdos, ¿no? Entonces, estamos preparados, hay que hacer, mira, lo que hemos pedido en estos últimos días es precisamente también el reconocimiento inmediato de todas esas personas, que aquellas incluso que puedan ejercer incluso sus propios pensando en un medio plazo, no ya en un corto, pues los reconocimientos de sus títulos universitarios y profesionales que sean inmediatos, la inmediata ubicación, la escolarización de los niños, la llegada a todos los sistemas y servicios sanitarios. Y en ese caso, pues ya se empieza a estudiar internamente cómo vamos a poder hacer una cobertura total, porque se esperan que sean varios millones los ucranianos que lleguen a la frontera de la Unión Europea, y entre todos tendremos que tener obligatoriamente y voluntariamente, es decir, esto es absolutamente voluntario por unanimidad de todos los países, de los 27 países miembros, una redistribución de estos millones de ucranianos para que las familias no se separen y que seamos capaces, pues, de ubicarlos y de acogerlos como se merecen, que es un pueblo hermano, un pueblo necesitado y un pueblo que en este momento se merece todo lo que podamos hacer por ellos. Exactamente. Bueno, se nos está agotando el tiempo. Antes de concluir y de despedir a nuestro invitado, quiero nuevamente rogar a todos los que puedan que hagan una donación al Fondo para la Libertad de Ucrania en atlasnetwork.org, siempre incluyendo en el campo de comentarios la palabra Ucrania. Y también recordar a todos el sitio web de la Fundación para el Avance de la Libertad, que es fundalib.org. Y anunciaros que la Fundación para el Avance de la Libertad acaba de, a principios de esta semana, ha realizado la nominación oficial del presidente Volodymyr Zelensky al Premio Nobel de la Paz, mediante todo el procedimiento oportuno para ello, y rogamos a cuantas personas físicas y jurídicas cumplan con los requisitos exigentes del Comité Nobel noruego dirigirse a él para apoyar esta nominación o para realizar simultáneamente la suya propia. José Rubén Bauzá, eurodiputado liberal, ha sido un placer contar con tus comentarios y reflexiones siempre pertinentes sobre esta verdadera catástrofe. Y antes de concluir, ¿hay algo más que desees compartir con la audiencia en esta situación tan Pues nada, oye, agradeceros a vosotros que me deis la oportunidad de comentar esta actualidad inmediata, que es cambiante, que es oscilante, que pensemos que nos estamos jugando todos todo, que es el momento de la solidaridad, de actuar con mente fría, aunque tengamos el corazón caliente, y que le pidamos a todos los que conozcamos que estemos a la altura de las circunstancias. Y yo quiero aprovechar también, porque me habéis entrevistado a mí, pero esto es el trabajo de todo un gabinete. Yo tengo un gabinete extraordinario que me ayuda, porque si no, no podría vivir. Llevo de las 6 de la mañana hablando
por teléfono con no sé cuántos colegas, voy enchufándome por cualquier sitio donde voy porque he acabado las baterías, y yo tengo la grandísima suerte de tener un gran equipo que me ayuda, y aprovecho pues para hacer un reconocimiento público. Yo soy la voz, yo soy ese eurodiputado que habéis entrevistado, pero tengo un gran equipo sin el cual yo no podía hacer nada de lo que estoy haciendo. Pues muchísimas gracias, José Ramón Bauzá, y a todos quienes nos oyen en directo o lo harán en los próximos días. Y quiero terminar diciendo una vez más, viva Ucrania libre, Slava Ukraini. Slavia Ukraini. Muy buenas tardes. Un abrazo a todos.